Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien en casa, que puedan estar nuestros corazones listos y preparados para adorar al Señor, reunidos como familia, cada familia de corazón, alabando al Señor como un cuerpo que es la iglesia. Eh, pues vamos a empezar. Les invito a abrir sus himnarios en el himno número 158. Himno número 158 para empezar con este tiempo. Hermoso Salvador, Creador de todo, Hijo de Dios y hombre a ti a ti solo honraré, te reverenciaré, de mi alma, vida, sol y amor. Qué lindos campos hay en la primavera, cuya belleza nos da placer. Más bello es el Señor, más puro el Salvador, que imparte gozo al triste ser. Brillan con bella luz el sol y la luna, la luz de estrellas no tiene igual. Jesús es superior, brilla con más fulgor que luzo ser angelical. Amén. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmo 42, 45, 2. Y cómo adoramos a nuestro Salvador. ¿Verdad? Vamos a continuar con el himno número 71. Himno número 71. Que estemos conscientes, hermanos, de las verdades que cantamos, ¿verdad? Para que podamos responder en adoración al carácter de nuestro Dios. Vamos a cantar este himno número 71, el Dios de lo imposible. La creación no puedo explicarla, ni los planetas en su enormidad. Contar la arena de la mar no puedo, ni las estrellas de la antigüedad. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está. Y aunque yo comprendo poco, no dudo que me cuidará. Su gran perdón no puedo explicarlo, ni cómo a tan vil pecador amó, o comprender la obra del Calvario, o cómo por su gracia me salvó. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está. Y aunque yo comprendo poco, no dudo que me cuidará. Lo eternal
cual no puedo explicarlo, ni el misterio de la redención. No puedo entender por qué mi Cristo murió y proveyó mi salvación. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está. Y aunque yo comprendo poco, no dudo que me cuidará. Amén. No podemos comprender, ¿verdad? Dice el himno, la obra de la redención, como siendo tan pecadores, Cristo en su amor hizo esa obra de redención. Y eso nos recuerda de su gracia, ¿verdad? Vamos a cantar el himno 146, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz y vil salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido cuando Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas todas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando mi Dios me transformó. En los peligros o aflicción que tantos he tenido aquí, su gracia siempre me libró, mi senda me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual luz del sol, yo cantaré por siempre allí su amor tan fiel que me salvó. Amén. Que estando en nuestros hogares, en esta pandemia, pensemos en esto, ¿verdad? Que esto sea lo que esté moldeando nuestros caracteres, dándonos paciencia y amor para con nuestras familias y obedeciendo al Señor, ¿verdad? Vamos a continuar con el himno 130, himno número 130. Cristo, tu santo amor diste a mí, nada a ti, Señor, te niego aquí. Me postro en gratitud, cumplo con prontitud, me obliga tu actitud, me rindo a ti. Ante el trono estoy, ruegas por mí. Cristo, al Padre voy, solo a ti. La cruz podré llevar, tu amor ya proclamar, un dulce canto alzar, algo
por ti. Un corazón de amor quiero, Jesús, como el tuyo, Señor, lleno de luz. A ti poder servir, el tiempo redimir, las almas dirigir, algo por ti. Lo que yo tengo y soy por tu favor, alegre o triste voy, tuyo, Señor. Tu rostro yo veré, contigo estaré, y siempre yo seré algo por ti. Y para terminar, vamos a cantar el himno 156. Himno 156, para terminar con este tiempo de alabanzas, y espero que se esté gozando, hermano, de este tiempo y de cantar a nuestro Señor. Himno 156. Cristo, Cristo, hazme ver solo a ti. Cristo, Cristo, ten control sobre mí. Al verme los demás, haz que vean a Jesús. Cristo, Cristo, primero eres tú. Cristo, Cristo, hazme ver solo a ti. Cristo, Cristo, pon tu mente en mí. Al verme los demás sepan que yo soy de ti. Cristo, Cristo, me postro ante ti. Bien, que este sea nuestra mente, ¿verdad? Que Cristo ponga su mente en nosotros y ahí en nuestros hogares, en el núcleo familiar, que puedan ver el carácter de Cristo formándose en nosotros, teniendo paciencia y amor durante ese tiempo. Bien, dejo el lugar al hermano Eder para lo que resta del servicio. Muy buenas tardes, seguimos con los anuncios en esta tarde y ya es domingo 21 de junio. Espero que Dios les esté bendiciendo hasta este momento, lo ha estado haciendo, no hay ninguna duda. Vamos a dar los anuncios para esta semana. Hay que recordar el próximo, durante la semana están los estudios en la mañana, conociendo a Jesús, un estudio sobre los nombres de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la palabra de Dios. Luego tenemos en las mañanas, me parece que todavía sigue en un grupo especial para niños, está el estudio, las capsulitas para niños, que graba la hermana Leticia. Luego tenemos por las tardes, de lunes, martes,
jueves y viernes el estudio de segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces seguimos avanzando a lo largo de esta epístola. Luego el miércoles el servicio de oración es la transmisión es a las 7 de la noche. A las 7 de la noche es la transmisión del servicio. Si tienen peticiones, necesitan hacerlas llegar a más tardar el martes a las 7 de la noche. Ya sea, bueno, preferentemente a mi WhatsApp personal, ahí para poderlas anotar. Si no, pues vamos a tener que ponerlas en espera con más tiempo. Entonces, esas son en cuanto a las peticiones. Luego, el viernes hay una transmisión para señoritas a cargo de la hermana Débora y la hermana Elizabeth Lugo, y ese es a las 5:30 de la tarde. El sábado a la 1 de la tarde es la transmisión del culto infantil, bueno, el servicio para niños. Es una transmisión en vivo a la 1 de la tarde a cargo de la hermana Leticia y la hermana Leslie. Entonces eso es el sábado. El viernes a las 5:15 de la tarde es el estudio bíblico para jóvenes. Es a las 5:15 de la tarde. Y ya no va, por el momento ya no vamos a experimentar, entonces vamos a nada más hacer una transmisión en vivo, ya no por Zoom, para no estar sufriendo los sábados. Luego el servicio domingo, acuérdense, ya es a las 11 de la mañana, ya no es a las 11:30, ya es a las 11. Es para empezarnos a acostumbrar a la nueva normalidad, que parece que va a tardar mucho en llegar. Entonces, servicios del domingo a las 11, y sábado, domingo en la tarde a las 6:30, miércoles es a las 7, y se mantienen los servicios como estamos pensando que van a ser cuando sea la nueva normalidad. Bueno, hay que recordar también martes a partir de las 6:30 de la tarde y hasta las 8:30 de la tarde un servidor está aquí por si alguien quiere pasar a dejar sus ofrendas y sus diezmos. También los viernes 6:30 de la tarde a 8:30 el viernes, y el sábado igual 6:30 a 8:30. Si pueden hacerlo por vía transferencia o depósito, pues pueden preguntarme a mí la cuenta y yo se las hago llegar. Y pues recordar que pues estamos llegando ya al punto cero de reservas, entonces, y estamos necesitando pues estar pensando, orando especialmente por el apoyo que necesitamos, que seguimos dando a los misioneros. Hasta este momento, gracias a Dios, no hemos fallado con ellos, y esperamos no hacerlo. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Reciba un saludo del pastor y de su familia. Sigamos orando por el pastor y especialmente por la salud de su esposa. Hay que estarles recordando, ella está en estudios médicos para que puedan determinar los doctores exactamente qué es lo que ella tiene y puedan darle un tratamiento adecuado. Y con eso terminamos la sección de anuncios. Damos gracias. En esta tarde tuvimos bendiciones en cierta manera. Tuvimos a cargo de los himnos al hermano Jonathan Abel, que estuvo aquí, y en el piano estuvo la hermana Kenia Noemí. Sí, entonces estuvieron ellos dos en esta tarde. Gracias a Miguel, a Leslie en la cuestión técnica. También agradecemos al hermano que ustedes no lo pueden ver, pero hubo un hermano que arregló los atriles. Damos gracias a Dios por él, y gracias, hermano. Ya se ven, ya no se ven desarmables. O por lo menos ya se van a poder pegar los de la orquesta con ellos y no se van a romper ahorita en los primeros 5 segundos. Pero no lo hagan los de la orquesta cuando regresen. También no lo pueden ver, pero hoy otra vez la iglesia el templo luce limpio, sin las nubes de polvo que teníamos. Y gracias a la hermana Gloria y a Itzel. Entonces ya ahorita ya podemos respirar bien.
en el templo. Entonces, muchas gracias a todos por sus oraciones y vamos a continuar con la predicación de la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Mateo capítulo 8, el libro de Mateo capítulo 8. Estuvimos estudiando en varias semanas pasadas, el capítulo 40 de Isaías. Espero que Dios haya tocado sus corazones y hayan podido notar en Isaías 40 ese objetivo de que miremos a Dios. Dejemos de mirar en cierta manera nuestras aflicciones y pasemos a ver al incomparable Dios que tenemos. Mateo capítulo 8, este pasaje está inmediatamente después del más grande sermón jamás predicado, jamás igualado, y es el Sermón del Monte. El hermano Ignacio está estudiando las bienaventuranzas, y este sermón este pasaje capítulo 8 es inmediato y tiene la intención de mostrar cómo el que ha predicado el más grande sermón tiene el poder para hacer valer su palabra. Entonces vamos ahí a Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, y dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes a todos nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido misericordioso. Sin duda has estado trabajando alrededor de nosotros, en nosotros, y todas estas cosas que nos suceden siempre han sido oportunidades para conocerte más. Te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón, nos ayudes a conocerte más, que en nuestra mente podamos estar meditando en el hecho de que necesitamos mirar a ti, necesitamos acogernos a tu poder, a tu misericordia, a tu bondad, y transitar en medio de las circunstancias que estamos viviendo, aun si se prolongan un poco más de tiempo, Señor. Que tú, Señor, nos dé la fuerza, el ánimo para seguir adelante. Bendice a cada hermano, a cada hermana en sus necesidades personales. También ayuda a nuestro pastor y a su esposa, que tú sigas hablando a su corazón de cada uno de ellos, y como familia puedan también gozarse, Señor, de tu bendición. Bendice este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vemos en primer lugar el paso a propósito de nuestro Señor al encuentro del leproso. Dice Mateo 8, 1 y 2, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo descender del monte. Obviamente estaba en el monte de los olivos, le sigue mucha gente y viene un leproso. Vamos a estar notando que este encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y el leproso el descenso de Jesús del monte a este lugar no fue un error. Tenía un propósito: encontrarse con este hombre que tenía lepra. La lepra era una enfermedad en su momento, una enfermedad muy triste, en el sentido de que al israelita se le dejaba como muerto en vida. Estaba vivo, pero no tenía relación con las personas que amaba, no podía ser abrazado, no podía vivir con las personas a las cuales amaba, vivía sin ayuda. Ya en la época de nuestro Señor Jesucristo se le apartaba definitivamente, y sin ningún tipo de misericordia se le excluía de las ciudades, de las congregaciones. Recordando que en aquel entonces el pertenecer a un grupo, el pertenecer a una sociedad era vital para ellos. Y bueno, estaba este leproso que en cierta manera vivía, pero sin gozarse de la relación que podía tener con las personas. Pero lo más triste de todo esto es que no podía ir al templo,
no podía hacer alguna representación visible de su fe. Vivía lejos de los sacrificios, lejos de las lecturas, lejos de las sinagogas. Y ahí estaba este leproso. Dice Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos 1:40, que es el pasaje paralelo de Mateo. Dice Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Este leproso, al encontrarse a nuestro Señor Jesucristo, aunque tienen que notar que es prácticamente hasta cierto punto inverso, es Cristo el que va hacia el leproso, en cierta manera baja del monte hacia el lugar, y el leproso se encuentra con la oportunidad que le ofrece Jesús de encontrarse con él. Este hombre que vivía una vida miserable, condenado a vivir lejos de la sociedad, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Este leproso actuó con humildad. Dice que se hinca la rodilla. En cierta manera es un reconocimiento de la persona con la cual está hablando. No es cualquier persona, no es un profeta más, no es un gran maestro, es el Señor al cual se le arrodilla este hombre. Actúa con humildad, hinca la rodilla y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Le dijo, implica en este pasaje de Marcos una insistencia y unas palabras con convicción. Reconoce, el que está enfrente tiene el poder para sanarle. Y no nada más tiene el poder, a él se le da el derecho, porque él es el que tiene el derecho de decidir si quiere o no quiere. Entonces el leproso actúa con humildad, actúa con convicción, actúa con insistencia en cierta manera. Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas 5:12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces comienza, hemos visto en Mateo capítulo 8, cómo se encuentra el leproso a nuestro Señor Jesucristo. En Marcos, el leproso se hinca la rodilla y le dice: si quieres, puedes limpiarme. En Lucas, no nada más hinca rodilla, se postra con el rostro en tierra. Se arrodilla, echa su rostro al piso y le ruega, no le exige, le ruega: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Reconoce, y es más, aquí usa una frase muy interesante. Le dice: Señor, si quieres. Es una frase importante porque está reconociendo a quién tiene enfrente. Señor, si quieres. Vuelve a usar la misma frase que se usa en Marcos, con la idea de: me pongo a tu disposición, tú tienes la última palabra, si quieres, puedes sanarme. Los encuentros con Cristo no son casualidad, son oportunidades. Las oportunidades, las crisis tampoco son casualidad, son oportunidades en las cuales el Señor viene hacia nosotros y uno tiene que reaccionar. ¿Reaccionaremos con humildad? ¿Con convicción? ¿Sabemos a quién tenemos enfrente? ¿Quién nos está dando hoy la oportunidad de conocerle más? Si alguien que nos está escuchando, me está viendo, no conoce a Cristo como su Salvador personal, los encuentros con Jesús no son casualidades. Son la oportunidad que el Señor le da para reconocer quién es Él, quién es el Señor, y para reconocer su necesidad del Salvador. Para todos nosotros, todo esto que hemos estado viviendo son oportunidades para reconocer la necesidad de doblar rodilla
poner rostro en tierra y reconocer que tenemos un Señor. Reconocer con humildad lo que siempre debimos haber reconocido, le necesitamos en nuestra vida diaria. En primer lugar, vemos que el paso de nuestro Señor Jesucristo fue a propósito, al encuentro con el leproso. Dice Mateo capítulo 8, versículo 3. Mateo 8, 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cristo dice, sé limpio. Y al instante, sin un proceso, simplemente al instante la lepra desapareció. Y este milagro solo pudo haber sido hecho por alguien que es todopoderoso. Mateo, el rey Jesucristo, nuestro Señor, deja en claro que Él es el todopoderoso, que basta una sola orden y se cumple su voluntad. Quiero, sé limpio. Pero Marcos 1, 41 y 42 nos da otra, no nos da otra, sino nos amplía un poquito más esta escena. Marcos 1, 41 dice, y 42 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Noten que amplía un poquito más esta escena. Dice, teniendo una gran lástima, Jesús tocó al intocable. Recuerden que en la antigüedad el leproso no podía ser tocado. Dice que Jesús tuvo de este leproso misericordia. Fue el Señor el que tomó la decisión de querer y hacer que el hombre fuera limpio. Y lo que movió a Jesús fue la misericordia de Jesús. Él vio al leproso y tocó al intocable y curó al incurable. Literalmente dice, quiero en este momento que de una vez por todas seas limpio. Fue un acto de misericordia, un acto de amor, un acto de compasión hacia este hombre. Fue nuestro Señor Jesucristo en su misericordia, toca al intocable, cura al incurable y ordena que en ese momento y de una vez por todas el leproso fuera limpio. Dice Lucas capítulo 5 versículo 13. Lucas 5:13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Sorprendentemente Cristo, la fuente de toda pureza, toca al leproso. Y la lepra al instante se va del enfermo. Esa es la clase de poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y aunque vamos a dirigirlo hacia la esencia del pasaje, lo cierto es que tenemos un Señor, un Salvador que es todopoderoso, misericordioso. ¿Se acuerdan que vimos cuando estábamos leyendo Isaías cómo se muestra Dios con todo su poder? Pero luego dice que toma a sus ovejitas, a su rebaño como pastor y que apacienta con ternura, lleva en su seno a sus ovejas. Es esa gran combinación entre el gran poder de nuestro Dios con la misericordia y el amor de Él. Y aquí se nota igual. Él es el Todopoderoso, cuya misericordia se ejerce hacia el leproso. Simplemente le dice las palabras, quiero, sé limpio. Y en ese momento, todos los pasajes coinciden, en ese momento, al instante, la lepra se fue de él. Esto nos anima a dejar todo lo que nos preocupa en sus manos, a dejar toda nuestra vida descansando en la misericordia y en el poder de Dios,
a que nosotros, nos anima a que nosotros podamos conciliar el sueño, no en una almohada de esas que anuncian mucho en la televisión y que si usted la compra y que si en un año no le hace descansar, le van a devolver su dinero, porque en realidad el descanso verdadero solamente se da cuando uno descansa en el poder y la misericordia de nuestro Dios. Puede usted comprarse creo que la oferta es de 10 almohadas y tenerlas en su cama todas amontonadas ahí y no va a descansar para nada si usted no descansa en que tiene un Salvador todopoderoso y misericordioso. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Con humildad? ¿Con confianza en la omnipotencia de nuestro Salvador? Dice Mateo capítulo 8, versículo 4, Mateo 8, 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La instrucción que le da nuestro Señor Jesucristo al leproso enfatiza la necesidad de una pronta obediencia. Mira, no lo digas a nadie, sino inmediatamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta inmediatamente la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. La misión era más amplia que curar al leproso. Había algunas personas que tenían que recibir un testimonio de parte de Dios, de parte de Cristo. Marcos 1, 43 y 44. Marcos 1, 43 y 44 dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Su misión es clara. La misión es clara por parte de nuestro Señor Jesucristo para el leproso. Mira, no digas a nadie nada. Él sabe muy bien que viene para morir en una cruz, para ser sepultado y para resucitar. Viene a eso. No viene a adelantar las cosas y que la gente empiece a notar algo que en ese momento Cristo no quiere que se note. Él viene con un propósito claro y por eso le da la orden a este leproso, no digas a nadie nada. Ve directo al sumo sacerdote y muéstrate. Dice ahí para testimonio de ellos. Es muy interesante esta frase, porque también la usa Mateo, para testimonio a ellos. Esta frase no era para convencer a los sacerdotes que necesitaban a Cristo. Esta acción era para convencerlos o para dejar en claro que testificara contra su obstinación en no creer. No era un milagro hecho para que la gente creyera en Jesús, sino para que los que se negaban a creer quedara claro que su obstinación era necia, era terca. No podía el sacerdote declarar limpio al leproso y rechazar al mismo tiempo al que lo limpió. Si declaraba limpio al leproso, estaba obligado a aceptar que el que lo limpió era Dios. Es una insistencia, hermanos, lo he enseñado muchas veces. Mucha gente necesita milagros para creer en Dios. Que si Dios les hace esto o les hace aquello, entonces sí creen que Dios es bueno, entonces sí creen que Dios es misericordioso, pero no pueden creer a que esos atributos son de Dios y que están allí en la palabra y con que lo diga su palabra es más que suficiente para creerle, independientemente de que se haga o no se haga un milagro. Porque al final de cuentas, se hace o no se hace el milagro, Dios sigue siendo bueno, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo misericordioso. Las señales siempre son hechas en la palabra de Dios para gente que no cree. Y esta orden es, ve, muéstrate al sumo sacerdote para testimonio a ellos, para que quede claro
que si te declaran limpio y me rechazan, su obstinación es palpable, es cruel. Dice Lucas capítulo 5, versículo 14. Lucas 5:14 dice, y él le mandó que no dijese a nadie, que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. No es para testimonio a todo mundo. Quiero que te vayas y vayas al sumo sacerdote y te muestres a él y a los sacerdotes y muestres este milagro para testimonio a ellos. Una de las cosas que hay que recordar es que los sacerdotes pertenecían al grupo de los saduceos. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la espiritualidad, no creían en el poder de los ángeles, no creían en el poder de los milagros, no creían en el poder realmente de nuestro Dios. Y eran los sacerdotes, por cierto, eso es algo muy curioso, que eran los mismos sacerdotes los que no creían en la espiritualidad, que no creían en la vida después de la muerte. Y a ellos les dice, vete, muéstrate para que se vea que sí hay milagros, que sí existe. A lo mejor habían encontrado que dos personas en la palabra de Dios habían sanado de la lepra, solamente dos en el Antiguo Testamento. María, la hermana de Moisés, y Naamán en la época de Eliseo. Solamente esos dos se muestran en el Antiguo Testamento que sanaron de la lepra. Y en ambos casos la sanidad vino de Dios, del poder de Dios. Y queda eso claro, y aquí aparece este milagro hecho por nuestro Señor Jesucristo para mostrar, tenemos un Dios que hace milagros. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Con humildad? ¿Con confianza? ¿Con sumisión para dar testimonio? El leproso reacciona y la gente reacciona de diferentes formas en la palabra de Dios. Aunque Mateo termina el relato del leproso ahí en Mateo 8:4, Marcos continúa la historia. Marcos y Lucas nos dice qué pasa después. Dice Marcos 1:45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Dice Lucas 5:15, algo muy similar. Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. El leproso no obedece. Cristo le da una orden específica. Ve, muéstrate al sacerdote, no lo digas a nadie, muestra al sacerdote para testimonio a ellos. ¿Y qué hace el leproso? Ninguno de los pasajes nos dicen nos dice que si llegó alguna vez al sacerdote. Lo que sí nos dice es que el leproso, en lugar de ir al sacerdote conforme era la orden que había recibido, se pone a divulgarlo a todo mundo. Cristo le dice, no lo hagas, y el leproso lo hace. Es muy curioso que ahora dice, ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, y nosotros no lo hacemos. Entonces, siempre el corazón del hombre es pecador por esencia, y hacemos lo contrario a lo que el Señor nos dice. El Señor le dice a Pedro que eche las redes y solamente echa una. Creo que sí, echa una y luego la red se le empieza a romper y ya no puede con ella y tiene que llamar a muchos pescadores cuando Cristo le había dicho que echara las redes, porque él sabía lo que iba a pasar. Y aquí al leproso le dice, ve y muéstrate al sumo sacerdote, no lo digas a nadie. No digas lo que te pasó a nadie, muéstrate al sumo sacerdote para testimonio a ellos. Mas el leproso, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, empieza a divulgarlo. Dice, y él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata? La consecuencia inmediata es que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo por un momento tuvo que verse, cambiado, atascado de gente.
con propósito de la gente. Vamos a ver ahorita qué hace la gente, cuál es la reacción de las personas. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo no le toma esto por sorpresa. A nosotros cuando decimos que le decimos a alguien hace esto, y esa persona hace exactamente lo que no debía de hacer, y de repente cambian nuestros planes, uno se altera, uno se enoja, y empieza a pelear con la persona a la cual le dijimos que hiciera cierta cosa. En nuestro Señor Jesucristo no es así, no le tomó esto por sorpresa, pero noten que de repente se llena de gente. Se llena de gente al grado de que no puede continuar haciendo lo que venía haciendo, no puede entrar abiertamente en la ciudad, se queda afuera en los lugares apartados. Y la gente está acercándose, dice ahí en capítulo, seguimos en el 1, versículo 45, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Dice Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16. Versículo 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Llegaba mucha gente para escucharle en cierta manera, pero le movía una cosa muy especial. La gente llegaba porque quería favores especiales. Dice ahí, para que le sanase de sus enfermedades. Esa era la meta. Sí, le escuchaban porque tenían que escucharle, pero el punto era, quiero que sanes a mi familiar, quiero que me hagas milagros. Mucho del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo no lo rechazó, pero mucho de su ministerio estaba lleno de gente, o venía mucha gente que quería favores especiales. Y quizás haya alguien el día de hoy que está triste por no poder ir a la iglesia, y no tanto porque no puede estar en comunión con Cristo y con los demás hermanos, sino porque usaba la iglesia como el lugar para poder decirle a Dios, como ya fui a la iglesia, ahora quiero que me hagas esto. Como ya canté, como ya escuché, ahora quiero que me hagas esto. Y ahora, como no hay esas dos cosas, y además la gente no le puede ver, se encuentra con una tristeza enorme, porque mucha gente usa a Cristo como la vía para alcanzar milagros. Usa la oración como amuleto. Y no se da cuenta que lo principal de toda esta escena del leproso, lo principal de la escena que vemos aquí, no está centrada en el milagro de la sanidad del leproso, sino en quién hizo este milagro. Este milagro lo hizo nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de ser reconocido como Señor, a quien uno debe de arrodillarse, debe de sentir ese deseo de adorarle, de reconocer que Él es el que tiene la última opción, el poder para hacer las cosas, pero también simplemente nosotros nos acogemos a que Él, si Él quiere. Pero también tenemos un Señor misericordioso, que pase o no pase lo que nosotros queremos, Él sigue siendo misericordioso, sigue siendo bueno, sigue siendo todopoderoso, no cambia sus atributos. Nosotros queremos que muestre su poder, su misericordia, su amor en cosas que nosotros pensamos que es lo que necesitamos, y no nos detenemos a reconocer que Él es el Señor. Y si Él quiere, puede hacerlo. Y si no quiere, hará otra cosa que es lo mejor para nosotros, según su misericordia y su bondad. ¿Cómo reaccionaremos? ¿En obediencia? ¿O esperamos solamente de Él favores especiales? Hemos visto esta escena del leproso. Indudablemente fue un milagro asombroso, pero el problema de este hombre no estaba en la lepra, sino en el pecado, lo que había en el corazón de él. Y al igual que él, nuestro mayor problema hoy en día no es la pandemia, sino nuestro pecado. Para el que no es salvo, su problema principal no es la pandemia, es el pecado
que le lleva a un destino eterno, que le lleva a no tener relación con Dios en este momento. Para todos nosotros, en realidad el problema no es una enfermedad que ahorita no tiene cura segura y no hay vacuna. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es lo que había en nuestro corazón. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿En humilde rendición o en obstinada incredulidad? Nos bastará con creer que Jesús es poderoso, es misericordioso y a quien podemos adorar y alabar independientemente de nuestras circunstancias, ¿o necesitamos milagros para hacerlo? Si usted necesita un milagro para poderle creer a Jesús, tristemente le va a suceder lo que le sucedió a tanta gente que tuvo enfrente a Jesús, pero no le quiso creer, aunque tuvieron los milagros. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por dejarnos esta porción de tu palabra aquí en el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por ese pasaje que nos recuerda quién eres, que nos recuerda a quién adoramos, ante quién estamos. Nosotros definitivamente no somos diferentes a este leproso. Las cosas y hacemos lo contrario. Pero Señor, gracias porque tú eres misericordioso y descansamos en ello. También descansamos en que tú tienes todo el poder y todas las cosas están bajo tu control y todo lo que nos pasa no son cosas accidentales, son oportunidades para encontrarnos contigo, porque tú vienes al encuentro de nosotros. Señor, ayúdanos a doblar rodilla de corazón, a reaccionar con humildad, a reconocer que te necesitamos y que si tú quieres, puedes sanarnos. Puedes sanar nuestro corazón que muchas veces se aleja de ti, que no siempre está con ese deseo de disfrutar de esa relación contigo. Tú puedes sanar nuestra mayor enfermedad que es el pecado. Salvar al que necesita, que no ha conocido a Cristo, Señor, y a todos nosotros que indudablemente no somos perfectos. Necesitamos, Señor, que tú trabajes en nuestro corazón, para que tú seas el que nos perfeccione, nos pula, nos forje en nosotros carácter, que podamos ser formados por ti a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendice a mis hermanos, dales una buena tarde y que la semana que comienza, Señor, sea una semana en la cual miremos a ti y recordemos tu misericordia, tu poder, tu santidad, tu amor hacia nosotros y que todo esto es por gracia. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra y que eso sea más que suficiente para creer en ti y todo lo que tu palabra dice de ti, nosotros lo podamos creer sin ver, aún sin tener que ver, sin querer ver cosas, señales que al final de cuentas muestran nuestra incredulidad a tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Quedan mis hermanos en tus manos. Cuida, Señor, de nuestros enfermos. Cuida, Señor, de nuestros hermanos en sus trabajos, en sus salidas. Señor, ayúdanos a ser responsables también conforme a las reglas que nuestro gobierno ha puesto, Señor. Pero también ayúdanos a confiar en que nuestra vida definitivamente está en tus manos. Bendice, Señor, a mis hermanos y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga y nos estamos mirando probablemente, si Dios lo permite, en los siguientes días. Dios les bendiga.